Muy buena tarde, noche. Pues el día de hoy estamos aquí para llevar a cabo nuestra sesión que corresponde al 29 de octubre del 2022. Para mí es un gusto, es un placer compartir el siguiente material con ustedes y que pues todos reflexionemos, meditemos sobre lo que aquí se presenta en la firme intención de colaborar en la formación profesional de licenciado en Derecho. Estamos aquí compartiendo este material para los estudiantes del Centro Universitario Los Ángeles, particularmente de la licenciatura en Derecho en la asignatura Teoría del Derecho. Y bueno, en el tenor de lo que hemos venido trabajando en las sesiones presenciales, en esta ocasión vamos a tener esta transmisión en línea para continuar con lo que es la unidad número 3, que se titula justamente Características, conceptos jurídicos fundamentales. Y con estos 3 temas del día de hoy, prácticamente cerramos lo que va a ser la unidad 3. Entonces, el tema 3.4, como lo están viendo en pantalla, va a hablar sobre los hechos jurídicos y el acto jurídico. El tema 3.5 sobre la sanción jurídica y el tema 3.6 sobre el derecho subjetivo. Antes de entrar en estos temas, vamos a hacer una síntesis de justamente algunos conceptos básicos que hay en materia jurídica y los cuales son considerados fundamentales. Y pues bueno, continuamos con nuestra sesión. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Bueno, analizar los conceptos jurídicos fundamentales para valorizar los conflictos de leyes en el tiempo y en el espacio. Entonces, vamos a pasar a nuestro primer concepto. Aquí vamos a compartir con ustedes 20 conceptos jurídicos considerados fundamentales. Me parece que es muy importante que todos ustedes se familiaricen, identifiquen cada uno de estos conceptos, puesto que son parte sustantiva del quehacer profesional. Son términos, es un vocabulario con el cual deben de estar eminentemente familiarizados y que deben de quedar muy claros para ustedes porque son términos que en la práctica de licenciado en Derecho pues se van a ocupar. Y bueno, es muy importante que ustedes los tengan. Les repito, son 20 como se van a dar cuenta y cada uno tiene su propia definición, su propio concepto. Entonces, en el proceso de nuestras siguientes clases, de repente vamos a ir preguntando sobre qué significa alguno de ellos y les repito, sí es muy necesario que ustedes tomen nota de esto. Entonces, el primer concepto que tenemos es absolver y se entiende como la facultad de un juez de decretar la no culpabilidad de un acusado. Esa es la palabra, eso es lo que se refiere a absolver. Entonces, como les decía hace un rato, en la vida profesional de licenciado en Derecho, tenemos que tener concepto este concepto claro, porque no es lo mismo para el agrónomo, el contador, el psicólogo, la palabra absolver, que para que el término en cuestiones jurídicas. Entonces, recuerden, anoten, sí vale la pena que siempre lo tengan presente, que absolver es aquella facultad que tiene un juez de decretar la no culpabilidad de un acusado. Esa es la palabra absolver. Nos vamos a la siguiente, alegato. Es un escrito presentado por el abogado. Ese es el alegato, un escrito presentado por el abogado. Ahora, otro término, los bienes inmuebles. Son todos aquellos objetos que se pueden trasladar. Ahí tenemos la imagen de una PC, puede ser un automóvil, puede ser un mueble,
es decir, todos aquellos objetos o cosas que nosotros podemos trasladar de un lugar a otro a través de algo. Esos son los bienes inmuebles. ¿Qué son los bienes inmuebles? Bueno, todos aquellos objetos que no se pueden mover, como la cisterna de una casa, como una casa, un terreno. Son bienes que nosotros no podemos mover. Esos son considerados bienes inmuebles. Ahora nosotros tenemos la conciliación. Es un acuerdo entre las partes de un acto, en un acto jurídico previo a la iniciación de un pleito. Esa es la conciliación. Y nosotros, bueno, tenemos, por ejemplo, un caso ahorita con lo derivado de la reforma que tuvo la Ley Federal del Trabajo. Pues hay una etapa en donde el trabajador con el patrón o el patrón con el trabajador, antes de pasar a su asunto de desacuerdo porque se violentaron derechos laborales del trabajador, pues bueno, puede llevarse a cabo una etapa de conciliación con el patrón en donde pueden negociar un acuerdo. Si no hay esa conciliación y no se llega a un acuerdo, pues se procede ya a la otra parte. O por ejemplo, también en los ayuntamientos tenemos los jueces conciliadores cuando hay una discusión entre vecinos y bueno, se hace la denuncia de alguno de ellos porque se violentó alguno de sus derechos, se citan a las partes y se les exhorta a convivir, a ya no meterse uno en la vida de otro y bueno, se concilia un acuerdo de respeto, ¿no? Entonces eso es la conciliación. Vamos al siguiente concepto, cuantía. Bueno, es la cantidad o valor al que asciende el importe total de lo reclamado en la petición formulada en el proceso. ¿Sí? La cuantía es lo que alguna de las partes, la parte que afectó, le va a retribuir a la parte afectada por el daño que le causó. No sé, a lo mejor quemó su auto, a lo mejor dañó una barda de su casa, no sé, en el número de cosas. Eso en términos del derecho es un concepto jurídico fundamental, la cuantía. Vamos al siguiente. La culpa. Bueno, esta se divide en dos, lo que es considerada la grave y la leve. La grave se considera como la falta del debido cuidado en la labor que se ejecuta, es decir, existe intención de causar el daño. Y la leve es el descuido o la falta de diligencia en el actual de la persona. Entonces, la culpa es otro concepto jurídico fundamental, como ustedes están viendo en pantalla, está la grave y la leve. La primera es cuando hay toda la intención de hacer un daño y la leve es cuando de manera involuntaria se hace el daño a una persona, ¿no? Entonces eso ya se determinará en los tribunales. Bueno, nos vamos ahora a la custodia. Significa a aquella persona que está bajo el cuidado y atención de otra. Y bueno, esto nosotros lo hemos escuchado mucho, sobre todo en materia del derecho civil, y comúnmente se da en los divorcios. Y bueno, cuando hay hijos de por medio, pues entonces una parte del proceso es justamente el asunto de la custodia, ¿no? ¿A quién se le van a quedar los hijos? Y bueno, escuchando en algún momento a profesionistas en esta área, pues decían que por experiencia de cada 100, solo en un caso el papá pelea la custodia de los hijos. Casi siempre ellos mismos deciden que se quede la custodia para la mamá, aunque obviamente hay excepciones en donde, aunque la mamá lo exija, si después de toda la investigación que se haga y que por algunas situaciones de enfermedad de ella o de no cumplir con los requisitos para que sus hijos tengan una vida de orden y de paz, pues no obtiene la custodia, se le da al papá, pero en la mayoría de los casos, quien obtiene la custodia es la mamá y en muchos de los casos también los papás ni siquiera la pelean, ¿no? Insisto, hay excepciones, eso es la custodia. El siguiente concepto jurídico fundamental es el llamado daño emergente, que es el valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido un daño o perjuicio.
Ese es otro concepto jurídico fundamental. Otro, y que a lo mejor es de los más comunes, de los más oídos en el arbor de los abogados, es la demanda. Y la demanda es un acto verbal o escrito por medio del cual se inicia un proceso judicial en el cual se solicita la protección de un derecho que se está viendo vulnerado o puede llegar a verse vulnerado. Cabe destacar que la demanda solo se interpone en el ámbito del derecho civil, laboral y administrativo. Esa es una característica que ojalá y tome nota, que no se les olvide, que, bueno, aparte de que la demanda se puede presentar de manera verbal o escrita, y que es a través de esta se inicia un proceso judicial en donde justamente lo que se solicita en esa demanda es la protección de un derecho que se está viendo vulnerado o que puede llegar a verse vulnerado. Pero la demanda solo se interpone en el ámbito del derecho civil, laboral y administrativo. ¿Okay? Vámonos al siguiente concepto jurídico fundamental, que es la denuncia. Ustedes en algún momento de otras actividades que hemos estado trabajando durante el curso, yo les compartí un video de un jurista en donde se comparten justamente también conceptos jurídicos fundamentales. Algunos coinciden con esto, aquí se explica de manera diferente. Aquí estoy yo presentando un listado con el significado de cada uno y que, bueno, son conceptos que ustedes en su ejercicio profesional y la parte que les toque en nuestro Centro Universitario de Los Ángeles, pues lo van a estar ocupando y lo van a tener que ir asimilando, y por eso decía yo que se tienen que familiarizar mucho con ellos. Bueno, entonces la denuncia es un acto por medio del cual se da conocimiento a la autoridad de manera escrita o verbal de un hecho contrario a la ley, con el objeto de que ésta proceda a su averiguación y castigo. Y aquí hay una característica importante, a diferencia de la demanda. La denuncia solo se interpone en el ámbito penal. La denuncia solo se interpone en el ámbito penal. Este tipo de cosas sí las tienen que tener muy a la mano estudiantes, porque bueno, es ahí donde ustedes se van abriendo camino y en algún momento de su vida, pues dependiendo a la rama del derecho que se dedique, pues es en donde van a utilizar o la denuncia o la sentencia. Repito, la denuncia, como está escrita en esta diapositiva, solo se interpone en el ámbito penal, ¿sí? Entonces hay que tomar nota de esa parte. Otro de los conceptos de jurídicos fundamentales es la insolvencia, que significa la imposibilidad de incumplimiento de una obligación por falta de medios. Y esto puedo poner un ejemplo, pues en el caso de una demanda de pensión alimentaria, ¿no? Puede ser que en algún momento el papá no pueda cumplir con la pensión alimentaria, a lo mejor porque desafortunadamente se le presentó una enfermedad que le imposibilita trabajar y por lo tanto no tendría los medios para poder cumplir con la demanda. En ese momento, pues hay una insolvencia, ¿no? Pero hay miles de casos y miles de ejemplos. Solo recuerden qué es la insolvencia y que es un concepto que debe de estar en sus notas, y sobre todo que ustedes deben de dominar y manejar a la perfección para que vayan tomando el léxico y que comprendan qué es cada una de estos para su aplicación en la vida profesional. La otra es la legítima. La legítima es otro concepto jurídico fundamental y es parte de la herencia que se debe por disposición de la ley a cierta clase de herederos, ¿sí? Es una parte de la herencia que se debe por disposición de ley a cierta clase de herederos, ¿no? Si a lo mejor a mí me heredaron una parte de unos terrenos, bueno, pues es legítimo porque está por ley, que bueno, a lo mejor ante notario público, en un testamento, que pues es legítimo que a mí me toque cierta parte de ese terreno. Es lo que se considera legítima. Ahora, la legitimación, y les digo que es muy importante porque, por ejemplo, la legitimación en la política significa otra cosa. Y aquí la legitimación significa la facultad que tienen ciertas personas de ser vinculadas a un proceso o reclamar derechos dentro de él,
¿sí? Vamos a hacer de cuenta que mi papá, no me hereda a mí un terreno, ¿no? Y tiene muchos. Entonces yo puedo presentarme a hacer una petición y bueno, yo tengo la legitimación de presentar ese derecho que me toca parte de la herencia, pues porque yo soy hija y tengo mi acta de nacimiento de esa persona, ¿no? Del señor, no sé, Pedro Pérez, ¿no? Y yo me acredito con mi acta de nacimiento en que yo soy su hija legítima y que, bueno, tengo derecho también a una parte de la herencia porque no se me dejó. Hay otros ejemplos, pero esa es la parte que yo quiero compartir con ustedes. Ahora, nos vamos al siguiente concepto que es el lucro cesante. Significa el dinero o la ganancia que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado. ¿Sí? Ahí está la definición, es aquel dinero o ganancia que una persona deja de percibir como consecuencia de perjuicio o daño que se le ha causado, ¿no? No sé si en un empleo a mí no me están pagando mi salario como debe de ser porque alguien se está quedando con una parte, pues hay un lucro cesante, ¿sí? Y pues eso también amerita una conducta ilícita. Ahora, otro concepto jurídico fundamental es lo que se llama persona natural o jurídica. La primera, es decir, la persona natural, es el ser humano como sujeto de derechos con capacidad de adquirir, contraer y ejercer y cumplir obligaciones y responder por las mismas. La jurídica es aquel ente que, no siendo persona natural, es susceptible de contraer derechos y obligaciones. Se pasa de persona. Ahora, aquí viene algo importante. ¿Cuándo se pasa de persona natural a jurídica? Bueno, cuando hay un grupo de personas naturales que se unen para formar una empresa o cooperativa. Si nosotros a lo mejor como ustedes conmigo formamos un grupo y decidimos crear una empresa, en ese momento estamos pasando a ser personas jurídicas, ¿sí? Y la persona natural, pues como aquí lo refiere, es aquella persona que tiene capacidad de adquirir, contraer, ejercer y cumplir obligaciones y responder a las mismas. A lo mejor cuando alguien se casa y bueno, ya se convierte en papá y cosas así. Vámonos a otro concepto, es el poder. Bueno, el poder es la facultad que se otorga en un documento, a otra persona para que obre en su nombre y por su cuenta, bien sea general o específica. Aquí hay un ejemplo muy claro, que son las famosas cartas poder. Ese documento, como tal vez ustedes sepan, pues los podemos comprar en la papelería. Me vendes una carta poder y bueno, aquí lo importante es el llenado, pero sobre todo lo que vamos a nosotros a anotar ahí. Ojalá en la clase de próxima, en la del 5 de noviembre, ustedes puedan llevar al grupo, a nuestra clase del 5, una carta poder sin llenar para que nosotros veamos cómo se llena. Bueno, a través de ese documento, se le da el poder a una persona de actuar por ella ante una institución. Voy a poner un ejemplo. Su servidora en esta función que tiene como presidenta de un sindicato, a mí cotidianamente los académicos, las académicas me dan cartas poder para yo tener la facultad de recoger su cheque de la caja de ahorro y traérselos. Entonces, ellos textual, bueno, se lo dirigen en este caso a la FAPA UAM, que es el nombre del sindicato, y ponen mi nombre y ahí viene en la carta poder que a mí se me otorga el poder y la facultad para que a su nombre de ellos yo recoja el cheque de su caja de ahorros. Entonces yo cuando voy a la institución presento la carta poder, nos piden INE de ellos en original, INE de 2 testigos, su copia de ellos, y también yo tengo que presentar, y entonces yo firmo de haber recibido el cheque por poder, y pongo la fecha, y pongo mi nombre y mi firma, y ya me dan el cheque y yo lo entrego a la persona. Ese es el poder. Y también es muy común, pues en el argot de la profesión de la abogacía. Ahora vamos a algo que también es muy importante y que es la prescripción, que significa la consolidación de una figura jurídica
por efectos del transcurso del tiempo. Bueno, es muy común, muchachos, que en el ámbito jurisdiccional, en muchos hechos hay un tiempo para que un asunto prescriba. Yo voy a poner un ejemplo en el ámbito del derecho público. Bueno, cuando un presidente municipal termina su periodo de gestión, ¿sí? Él, en el proceso de esos 3 años que fue Poder Ejecutivo, pues le tocó firmar pues muchos documentos de valor monetario para la administración pública. Él es el responsable directo e indirecto pues de todo lo que hay dentro de un ayuntamiento materialmente hablando. Y por ejemplo, cuando hay este proceso de entrega-recepción porque termina su ciclo de gobierno, pues parte sustantiva de esa entrega pues tiene que ver con los dineros de la tesorería. Entonces, uno de los que firma esa entrega, recepción de cuál es el estado de la cuenta pública, pues es el presidente municipal. A partir del momento de que ellos entregan, porque entrega él, entrega el tesorero, entrega el contralor, entrega el síndico, hay 5 años para que si hay alguna observación o hay alguna queja, ¿sí? Ellos puedan ser citados para dar cuenta de esa queja o de esa denuncia que está habiendo contra ellos. Y de acuerdo a la averiguación que hay, resarcir el daño o recibir una sanción. Si después de que termina el presidente municipal, su gestión, pasan 5 años y no le hacen ningún llamamiento, entonces, si hubo algo, pues ya prescribió. Entonces, por eso es muy importante en derecho el tiempo, porque no se le puede dar, no es para toda la vida el que se les pueda fincar una responsabilidad, por eso es en tiempo. Ustedes pueden consultar el Código Penal Federal y bueno, ahí vamos a encontrar más cosas importantes sobre esto. Entonces, eso es la prescripción. Significa la consolidación de una figura jurídica por efectos del transcurso del tiempo. Entonces, en el ejemplo que les puse, solo hay 5 años. Si en 5 años nadie hace ninguna denuncia, entonces todo lo que pueda presentarse después de 5 años, si fuera en contra del presidente municipal, pues ya prescribió. ¿Sí? Aunque vámonos al siguiente, que es la pretensión. Es aquella que se desea pedir dentro de un proceso judicial, ¿sí? Y eso también es un término que ustedes van a usar mucho, la pretensión. Insisto que es aquello que se desea pedir dentro de un proceso judicial, ¿sí? Si yo les invito a que si quieren ustedes profundizar más sobre esto, en YouTube puedan buscar, hay archivos completos muy bien más sobre la pretensión para una explicación más amplia. Ahorita estamos poniendo a la mesa un listado de los conceptos fundamentales jurídicos pues, que se manejan en el argot de la profesión. Ahora vamos a ver otra palabra que también es muy pues es muy común en el ámbito de los abogados y que es la querella. Que es la acusación realizada ante la autoridad competente para ejercer posteriormente una acción penal sobre un delito cometido, ¿sí? Entonces, la querella es la acusación que se realiza ante una autoridad competente para ejercer después una acción penal sobre un delito cometido. Eso es una querella. Ahora vamos a algo con lo que a veces es parte de cómo va cerrando un proceso y que es la sentencia y que significa el castigo que se impone, que impone un juez a un acusado dentro de un proceso o después de la condena y que puede ser una multa o una pena de privación de la libertad. Eso es una sentencia. Y de hecho, también es algo muy común que ustedes deben de saber. Por eso les decía, sí hay que aprendérselos de memoria y que no se olviden de esa memoria a largo plazo de lo que es cada uno para que podamos ir haciendo, en este caso, la comprensión y sobre todo la familiarización de todo esto dentro del derecho. Vámonos al siguiente concepto y que, bueno, aquí me regreso tantito. Hasta aquí llego de los conceptos jurídicos fundamentales.
Les repito, anótenlos, hagan una lista. Es muy importante que sepan qué es cada uno, porque lo vamos a estar practicando con preguntas, respuestas. Y ya yo les digo, a ver, es aquella que se desea pedir dentro de un proceso judicial, pues es la pretensión. O, por ejemplo, yo les digo, es aquella que solo aplica en materia del derecho penal, ya ustedes me dirán, ¿sí? Ahora vamos a entrar a los 3 temas que estaban en nuestra portada, y que es el hecho jurídico, y vamos a ver primero qué es el hecho. Bueno, el hecho, como concepto amplio, está presentado por toda acción material de las personas y por sucesos independientes a ellas. Generalmente los fenómenos de la naturaleza, y esto lo dice Osorio en 1999 en la página 468. Entonces, un hecho es un acto que nos sucede a todos en cualquier tiempo y en cualquier momento, ¿no? Ahora vamos a ver qué es un hecho jurídico. Un hecho jurídico es todo acontecimiento con o sin la participación o acción del hombre, que sea supuesto de una norma jurídica para producir consecuencias de derecho. Consiste en crear, transmitir, modificar, conservar o extinguir derechos o deberes jurídicos o situaciones jurídicas concretas. Entonces, mientras el hecho como tal es algo general, es un concepto que comprende todo, muchas cosas, desde la naturaleza a los casos del ser humano. En cambio, el hecho jurídico, como ustedes están escuchando o leyendo, que es todo acontecimiento realizado con o sin la participación o acción del hombre, que sea supuesto de una norma para producir consecuencias de derecho. Si vamos a ver un poquito más sobre esto. ¿Cuáles son las características del hecho jurídico? Bueno, que produce un efecto de derecho que no se ha querido, ¿sí? Se produce por hechos naturales o por la conducta humana. No busca producir efectos de derecho. Los efectos surgen de la ley. Acepta cualquier clase de prueba y produce un efecto de derecho que no ha sido requerido, como dice arriba. Vamos a ver cuáles son unos ejemplos de hecho jurídico. Tenemos aquí 5. El nacimiento es un ejemplo de hecho jurídico, la muerte, el testamento, la usucapión y el negocio jurídico. Son ejemplos de hechos jurídicos, ¿sí? Entonces, tomen nota, que no se les olvide y que en algún momento que ustedes tengan que hablar de esto, pues ya tengan una noción más sobre esto. Ahora, ¿cuáles son las clases de hechos jurídicos? Bueno, por su contenido pueden ser positivos, que es el caso de un testamento, o negativos, por ejemplo, la falta de pago y no uso. Pero hay otro tipo de clase de hechos jurídicos que es por su composición o estructura, y pueden ser simples por su composición, o que consisten en un hecho o nacimiento, en un hecho como el nacimiento, o complejos que constan de varios elementos como la usucapión. ¿Sí? Por razón de la gente se clasifican los hechos jurídicos en naturales, y dentro de los naturales están los involuntarios como la muerte y la supervivencia, ¿sí? Y están los humanos, voluntarios como el negocio o el acto jurídico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 3 clases de derechos jurídicos: por su contenido, por su composición o estructura, o por su razón de la gente. Aquí tienen la diapositiva, pueden revisarlo nuevamente. En el primer caso, por su contenido pueden ser positivos como el testamento, o negativos como la falta de pago de algo. Segunda clase, por su composición o estructura, que pueden ser simples, y que consisten en un hecho como es el nacimiento, o complejos que constan de varios elementos o hechos como es la usucapión. La tercera clase de hecho jurídico, por razón de la gente, que se clasifican en los hechos jurídicos naturales, que pueden ser los involuntarios como es la muerte y la supervivencia, o los humanos, que son los voluntarios como el negocio o acto jurídico, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora, aquí nosotros tenemos, entonces, que otra vez, ¿qué es el acto?
es la manifestación. Hace un rato pusimos una diapositiva donde decíamos sobre el hecho y luego sobre el hecho jurídico, pero ahorita entramos al segundo concepto que está en nuestra portada para abordar en la clase del día de hoy y que tiene que ver con el acto jurídico. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es qué es un acto, y el acto es la manifestación de voluntad o de fuerza, hecho o acción de lo que acorde con la voluntad humana, ¿no? Ese es un acto, la manifestación de una voluntad o fuerza. Entonces, ¿pero qué es un acto jurídico? Bueno, es toda manifestación de voluntad intencionalmente dirigida a la producción de efectos de derechos. Estos efectos de derecho, a su turno, consisten en la creación, la modificación o la extinción de deberes jurídicos. Vamos a ver un poquito más sobre esto. ¿Cuáles son las características del acto jurídico? Es la especie. Se produce solo por la conducta humana, necesita exteriorización de la voluntad, ¿sí? Y la exteriorización de la voluntad está destinada a producir efectos jurídicos. Acepta solo prueba documental, porque cuando una persona crea, modifica o extingue la relación jurídica, debe dejar constancia de ese acto. El legislador le importa porque es la exteriorización de la voluntad y hay necesidad de dejar una prueba fehaciente de la realización de ese evento. Veamos un poco más. ¿Cuáles son algunos ejemplos de acto jurídico? Así como pusimos un ejemplo de hecho jurídico que era la muerte, que era la usucapión, y lo que vimos, ahorita tenemos aquí ejemplo de acto jurídico, y allá era el nacimiento y era la defunción, pero aquí el acto jurídico es el registro de nacimiento, es el matrimonio civil, es el divorcio, es el alquiler, es la construcción de una sociedad, es el registro de una defunción. O sea, no, el hecho jurídico es la defunción, es el nacimiento. El acto jurídico es el registro de nacimiento, el registro de una defunción. Sí, para que no se me vayan a confundir, vale la pena que de esto tomen nota, porque son términos con los que ustedes tienen que estar muy conectados y que los tienen que comprender muy bien, independientemente al tipo o rama del derecho en la cual ustedes se vayan a especializar. Ahora vámonos a ¿qué clases de actos jurídicos hay? Bueno, primero están los actos jurídicos unipersonales y convenciones, los formales e informales, los típicos y los atípicos, los gratuitos y los onerosos, los aleatorios y los no aleatorios. Sí, es un acto entre vivos y por causa de muerte. Esas son las clases de actos jurídicos. Ahora, vamos a ver un tema que es el tema 3.5 en nuestra portada, la primera que compartimos con ustedes, y que tiene que ver con la sanción jurídica. ¿Sí? Hace un rato en los conceptos fundamentales ya hablábamos de lo que era una sanción, y ahorita vamos a profundizar un poco más, sumado al video que ustedes les compartí para que también tengan otra perspectiva del tema, y por eso la importancia de escuchar estos planteamientos para nutrir más sobre el tema. Y bueno, primero, la sanción jurídica se entiende comúnmente en un sentido negativo amplio, es decir, como la consecuencia o el castigo que se produce tras la inobservancia de las reglas de conducta. Por eso la imagen es de una persona que ya le pusieron las llamadas esposas porque, bueno, cometió una conducta indebida y, bueno, pues ahorita va a iniciar un proceso y, bueno, ahí ya tienen, por eso la imagen, ¿no? Entonces, recuerden que la sanción jurídica, es en un sentido negativo y es la consecuencia o el castigo que se da por la inobservancia de ciertas reglas de conducta, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí vamos a compartir algunos teóricos, algunos juristas que pues han dado su punto de vista sobre lo que es la sentencia jurídica, y yo quisiera que ustedes identificaran en cada uno de ellos en qué se basa y qué es lo que se diferencia y cómo cada uno de ellos pues da su percepción y nutre el concepto de sanción jurídica. Y todos estos conceptos, estudiantes, son muy importantes porque algo muy, muy valioso en materia jurídica es la interpretación. Entonces, por eso es muy imperativo
que ustedes manejen estos vocabularios, estas palabras, estos conceptos, porque de eso va a depender mucho la comprensión de los hechos jurídicos, de los actos jurídicos y sobre todo la interpretación, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos bien trabajado esto, lo demás va a ser más llevadero. Entonces, Jeremy Bentham, ¿qué dice que es la sanción jurídica? Dice que es una fuente de dolor o de placer según el principio de utilidad. La probabilidad de la sanción sirve para asegurar el cumplimiento de normas. O sea que la sanción jurídica se hace porque no se hizo el cumplimiento de una norma. Para Bentham, la sanción es un elemento externo a la norma. ¿Qué significa esto? Que la sanción no es parte de la norma, sino que es el motivo, el motivo para obedecer a la norma, ¿no? Eso es lo que, entonces a mí me parece que los planteamientos que él da, primero, dice que la sentencia jurídica tiene un principio de utilidad. Dos, que la sanción jurídica no es parte de la norma, pero sí es un motivo, la sanción jurídica es algo que nos va a permitir cumplir la norma. Sí, parece trabalenguas, pero no, ¿eh? O sea, esto es muy, muy importante porque cuando la gente se presenta o ha cometido un acto indebido, pues hace alegatos distintos, presenta posturas distintas, y yo creo que es importante aquí no perder de vista, ¿no? Visto desde el punto de vista del derecho, la sanción jurídica es algo de utilidad, según Jeremy. Pero también la sanción jurídica no es parte de la norma, sino que esta ayuda a que se obedezca la norma. Entonces, desde ahí hay que tenerlo bien presente. Entonces, hay otro teórico que es John Austin. ¿Qué dice él? Dice, él analiza el concepto de sanción como un elemento constitutivo del mandato. El anterior decía que tenía un sentido de utilidad y que la sanción jurídica no es la norma, que más bien ayuda a que la norma se cumpla. Pero vean aquí, y lo puse en letra color negrito para que resaltara. Entonces, Austin señala dos cosas importantes de la sanción jurídica. La primera, la define como un elemento constitutivo del mandato, ¿sí? Y la segunda, analiza de la sanción jurídica el aspecto funcional de la sanción. En el primer caso dice, como un elemento constitutivo del mandato, el cual se impone desde el soberano aunado a la amenaza o a una sanción. Entonces, por eso dice que la sanción jurídica es un elemento constitutivo de mandato, de una orden, ¿no? Nosotros hemos escuchado en los últimos tiempos en las noticias que, bueno, la Suprema Corte de Justicia determinó una sanción para tal persona y no la cumplió. Entonces, cuando se da, pues es un elemento que está constituyendo un mandato, una orden, ¿sí? Entonces, en el segundo, que a mí me parece también muy interesante lo que John Austin señala, dice que la sanción jurídica tiene un aspecto funcional de la sanción. ¿Por qué? Porque la considera como un motivo para la obediencia, puesto que la sanción, además de ser parte de la estructura de mandatos, genera obediencia en los ciudadanos a las normas a través de la amenaza de un daño. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, por eso dije hace un rato, que estas definiciones nos permiten ver cómo se nutre la comprensión del término sanción jurídica. Insisto, en la primera parte de la presentación con ustedes el día de hoy, fui tomando 20 conceptos fundamentales jurídicos y entre ellos estaba la sanción a secas. Ahorita ya estamos viendo la sanción jurídica y con John Austin vemos dos cosas importantes, que la considera como un elemento constitutivo del mandato y la otra, que la analiza su aspecto funcional de la sanción. Dice, bueno, la sanción está bien, diría él, ¿no? Porque a través de que la aplicamos, pues probablemente logremos que esa persona obedezca, ¿no? Y si no obedece, pues va a haber una sanción, un daño, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablábamos de la conciliación, ¿no? Bueno, ahí obviamente no hay sanción jurídica, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esa persona se le dice, oye, pues ya no te metas con tus vecinos y vuelve a cometer un acto ilícito? Pues entonces ya inicia un procedimiento y puede ser que parte del final de ese procedimiento pues haya una sanción jurídica.
¿sí? Entonces puede ser que veíamos en una de las definiciones que puede haber una privación de la libertad, ¿no? Entonces en ese momento o sea, todo esto es con el fin de que el ser humano, ¿sí? Pues no solamente vea la importancia de la aplicación de las leyes, sino que también pues, la esencia del derecho es que busca la sana convivencia entre los seres humanos a través de normas y leyes. Bueno, vamos a ver a otro gran jurista que muchos ya lo hemos oído y lo vamos a seguir escuchando, que es Hans Kelsen. ¿Sí? ¿Él qué dice? Bueno, él dice que la sanción jurídica constituye en el desarrollo del concepto de sanción, que es un elemento interno de la norma. Kelsen dice que la sanción jurídica es un elemento interno de la norma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en este caso, el anterior jurista decía que la sanción jurídica no es la norma, sino que permite que se obedezca la norma? Bueno, Kelsen dice que la sanción es un elemento interno de la norma, ¿no? Dice, las normas tienen la estructura, si A debe ser B, donde A es la conducta prohibida y B es la sanción que debe ser como consecuencia de A. Entonces, fíjense cómo decía yo, ¿no? De repente parece trabalengua, pero tiene mucho sentido, ¿no? Diría Hans Kelsen que la sanción jurídica no es ajena a la norma, que a lo mejor en mis palabras, si la norma no se cumple, entonces hay una consecuencia y esa consecuencia, pues es una sanción jurídica. Entonces, por eso Kelsen dice que hay 4 propiedades que a su juicio son necesarios para definir el concepto de sanción. Uno es una acción, su objeto de justicia, es el segundo, el tercero, quien ejerce debe estar a su nivel, y la cuarta, bueno, la constancia de que es al interior de todo esto. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de cómo él tiene otra apreciación, pero que complementa y nutre la anterior. Ahora, aquí tenemos a Manuel Atienza, y él que dice que es la sanción jurídica. Y dice que considera que el derecho puede actuar de 3 maneras. Uno, en sentido estricto, y ahí supone la consecuencia negativa de una conducta ilícita o indeseada por el ordenamiento de reprimir. La segunda es, en un sentido más amplio, equivale a la consecuencia negativa de una acción ilícita de reprimir o a la consecuencia positiva de una acción ilícita de premiar. Tercer momento que analiza Atienza sobre el derecho, dice que en un sentido amplio significa la regulación de cualquier conducta, ¿sí? Trátese de conductas indeseadas que el ordenamiento jurídico intenta prevenir o reprimir, o de conductas deseadas que se presentan para promover o premiar. Vamos a ver qué más hay aquí. En este autor, Atienza, se menciona mucho que la sentencia jurídica deriva de un acto ilícito. Por eso pusimos aquí, bueno, ¿qué es el ilícito? El ilícito es tal porque lleva aparejada una sanción jurídica, no porque sea una conducta desvalorada desde otras referencias. La antijurídica es la condición de la sanción. No está permitido por la ley o no es conforme a la moral. Ese es un ilícito, un ilícito es algo que ya conlleva una sanción jurídica. ¿Por qué? Porque no está, pero lo que hizo esa persona no está permitido por la ley o no está conforme a la moral. ¿Sí? Entonces, ese es otro concepto, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, entonces, ¿qué tipos de sanción hay? Bueno, tenemos esta primera, que son las sanciones morales, que tienen que ver con el remordimiento, el arrepentimiento. Tenemos las sanciones sociales, que tienen que ver con el rechazo del grupo, pero están las sanciones jurídicas, que es parte de nuestro objeto de estudio en nuestra sesión del día de hoy, y que las sanciones jurídicas es la privación de la libertad o la reparación del daño. ¿Sí? O sea, tenemos la sanción, digamos, de tipo moral, social,
que bueno, aquí no entraría el derecho, aquí más bien son cuestiones ya de otro tipo, pero aquí sí, cuando hay una sanción jurídica, puede ser la privación de la libertad o la reparación del daño. Y hace un rato veíamos qué implicaba esto de la reparación del daño. Pero hay otra clasificación, las llamadas sanciones negativas y las sanciones positivas. Las primeras son aquellas medidas que tienden a contrarrestar el incumplimiento de una norma. ¿Cuáles son las sanciones positivas? Aquellas medidas que tienden a través de una acción directa a promover el cumplimiento de la ejecución de una norma. Sí, entonces les decía, ¿no? De repente es tan controversial esto, pero sí vale la pena como que detenerse y en ese mapa mental que ustedes van a preparar, pues resaltar, ¿no? Estos conceptos, estas ideas. La idea de un mapa mental es que ustedes identifiquen los puntos clave que caracterizan a cada uno de los temas o los subtemas que están en tela de reflexión en esta sesión. Vamos a avanzar. Bueno, en este marco, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de una sanción jurídica? Bueno, es la de ser efectivo para organizar la convivencia del grupo en un modo pacífico. Para ello, deberá arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar y garantizar el cumplimiento, y esto lo lleva a cabo por medio de sanciones, ¿no? Fíjense que hay algo que voy a compartirles y que también ha sido un tema de muchas controversias. No sé ustedes qué opinen, qué piensen, pero bueno, en México, como ustedes han escuchado, tenemos algo que se llaman coloquialmente cárceles, pero que el nombre adecuado es centros de readaptación social. Pero esos centros de readaptación en México tienen características pues, muy peculiares, ¿no? Una de ellas es que están saturados. Todos los centros de readaptación social que hay en México, el del oriente, el del sur, el del norte, están saturados. Segunda, se supone que cuando estos nacen, estos centros de readaptación social, por eso el nombre readaptación social, era para que la persona que recibió una sanción jurídica, o lo que veamos hace rato, una sentencia, pues pueda en ese proceso de que ahorita no tiene sus derechos políticos, no tiene sus derechos legales, porque está purgando una pena, porque se le privó de su libertad. Se supone que el objetivo es que en ese proceso que la persona está pasando o pagando esa deuda, pues cuando salga se pueda reintegrar a la sociedad. Sin embargo, eso casi no sucede. De cada 100 que salen, a lo mejor eso sí pasa en 1 o 2. La mayoría se vuelve más violento, sale y vuelve a cometer los actos ilícitos. Entonces, pues yo creo que algo estamos haciendo mal, ¿no? Pero bueno, por eso aquí, ¿cuál es la finalidad de la sanción jurídica? Bueno, que las personas regresen a su sociedad, a su grupo, a su familia y que puedan vivir de una manera pacífica y que cumplan con las leyes. Sin embargo, esto no siempre pasa. No hemos escuchado que pues el chico, la chica, el señor o la señora que robó estuvo en estos centros de readaptación X número de tiempo, sale y vuelve a cometer los mismos actos, ¿no? Entonces, algo estamos haciendo no tan bien. Pero con esto cerramos lo que es la sanción jurídica y ahora vamos con nuestro tercer y último tema de esta sesión del día de hoy, y que estaba en la portada de inicio de esta charla y que tiene que ver con el derecho subjetivo. Vamos a ver qué es el derecho subjetivo. Bueno, se le conoce como el conjunto de facultades reconocidas a los individuos por la ley para realizar determinados actos en favor de sus propios intereses. Tome nota, que no se les olvide, ¿sí? Son facultades que se le reconocen a las personas por ley para realizar determinados actos de acuerdo a sus propios intereses, pero veamos un poco más. ¿Cuál sería un ejemplo de derecho subjetivo y su división? Bueno, supongámoslo, formando parte de una familia, tendrá si es el jefe de ella, ya sea papá o mamá. Entonces, el papá o la mamá, pues tienen ese derecho subjetivo de educar a sus hijos, de exigir para sí el respeto de estos, de administrar sus bienes mientras no llegue la mayoría de edad. ¿Sí? Entonces, eso es el derecho subjetivo. Por eso decíamos acá que es una facultad que tienen las personas, por ley. Y aquí, bueno, aquí cuando dice por ley, ¿qué implica?
que entonces cuando se constituye un matrimonio, pues que se casen a través, obviamente en el registro civil, y en donde venga un documento que se llama acta de matrimonio, y en ese momento el padre y la madre adquieren derechos subjetivos para educar a sus hijos. Ahora, ¿cómo se divide ese derecho subjetivo? Bueno, se divide en derecho subjetivo público, político y civil. Y hablemos un poquito más de esto. Derechos subjetivos públicos. Bueno, son los que tiene el ser humano por el solo hecho de serlo, sin tomar en cuenta su sexo, edad, nacionalidad, religión. ¿Cuáles pueden ser estos derechos subjetivos públicos como ejemplo? Pues el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal. O sea, son cosas que por solo haber nacido en un sistema constitucional de México, como el que está en México, pues tienen derecho, y que nuestra Constitución les consagra muchos de ellos, ¿no? Pero aquí, por eso dice que es el derecho, puede ser el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal. Pero veamos un poco más. ¿Cuáles son los derechos subjetivos políticos? Son los que tienen los individuos cuando actúan en la calidad de ciudadanos, miembros del Estado. ¿Cuál es un ejemplo? Pues, por ejemplo, un derecho subjetivo político es el derecho al voto, tanto a votar y ser votado a un cargo de elección popular. Ese es un ejemplo de derecho subjetivo, ¿sí? El votar y ser votados. Vámonos a otro concepto, que es el derecho subjetivo civil. ¿Cuáles son esos? Son los que tienen los individuos en sus relaciones de carácter privado. Por ejemplo, el derecho que tiene el padre de educar a sus hijos, el derecho que tiene la esposa de exigir alimento al esposo. Y aquí viene, ¿se acuerdan cuando veíamos en nuestras asignaturas el derecho civil? Y que veíamos, bueno, el derecho subjetivo, por eso es el derecho subjetivo civil. Y esto va a ser posible cuando les dije que hay un acta de matrimonio. ¿Sí? Vamos a continuar. La división de los derechos civiles están los personales y los patrimoniales. Los personales son los que se relacionan directamente con la persona misma y que están íntimamente unidos. Y los patrimoniales son de carácter económico y que son estimables en términos de dinero. Y aquí nosotros vemos que los personales, pues bueno, ya pusimos en este caso el matrimonio, y aquí los patrimoniales, que puede ser cómo vamos a estar con respecto a los bienes materiales. ¿Se acuerdan que habíamos un concepto jurídico fundamental en Introducción al Estudio del Derecho? Y aquí en Teoría del Derecho, pues es ¿no? Un bien inmueble y un bien mueble. Entonces, aquí es donde entra también esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión de todo esto? Bueno, que con estos tres conceptos, lo que fue, primero hicimos una presentación, una pasarela de los conceptos jurídicos fundamentales, y que ustedes a lo mejor ahorita, si yo les dijera, a ver, dime uno, dime otro, pues alguien estaría diciendo querella, poder, legítima, sanción, denuncia, etcétera, etcétera. Vimos 20. Entonces, una conclusión en este sentido es que todos estos conceptos jurídicos fundamentales son muy valiosos para el ejercicio de la vida laboral del licenciado en Derecho, y que todos ellos nos permiten comprender, en este caso, el quehacer del profesionista, pero también el bagaje teórico que tiene que tener para poder participar dentro de la profesión. Entonces, decíamos al principio de nuestra sesión que, bueno, íbamos a analizar justamente todos estos conceptos jurídicos fundamentales para valorar los conflictos de leyes en tiempo y forma. Entonces, por eso es bien importante conocer esto, porque cuando se presenta un ilícito, pues entonces vamos a ver qué es lo que se está violentando, qué es lo que se está lacerando jurídicamente hablando. Y pues bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias por estos minutos en esta sesión virtual. Para mí sigue siendo muy, muy, muy grato poder compartir con ustedes este pensamiento, estas ideas, estas reflexiones. Y pues muchas gracias. Dejo de compartir porque hasta aquí llegamos en nuestra sesión, y nos vemos en una próxima sesión presencial. Muy buena noche y que estén bien.